En esta mañana queremos adelantarnos a algo que va a ocurrir el próximo lunes, lunes 14, que se va a ver en buena parte del territorio nacional, pero con especial claridad en las regiones de la Araucanía, pasadita la 1 de la tarde, las 13 horas, y que es, bueno, un eclipse de sol, un nuevo eclipse de sol, como el que ya habíamos visto hace poquito tiempo. Este fenómeno en el cual la luna se interpone entre la vista nuestra desde la Tierra y el Sol, lo cual, bueno, por un lado hace que no podamos ver el Sol y por el otro lado hace que nuestro lugar se oscurezca. Vamos a conversar sobre esto que va a ocurrir a esta hora de la mañana en una entrevista que en todo caso grabamos previamente con el profesor de nuestra universidad, astrónomo, premio nacional, y siempre súper gentil con nuestro medio de comunicación y con nuestros auditores y auditoras, el profesor José Massa. Profesor, muy buenos días, gracias por poder conversar. Bueno, encantado de estar conversando en la radio. Estoy con la voz un poquitito mala, pero es lo que hay. Y bueno, vamos a tratar de que la conversación sea plácida, profesor, y no poder, y que no le exijamos tanto la voz. Porque le ha tocado hablar harto al profesor en estos días, Sí. porque, y le queda harto, además. hay que dosificar. Sí. Sí, bueno, partir contando, profesor, obviamente dentro de los fenómenos astronómicos, hasta donde tengo entendido, ¿no? Los eclipses de sol no son un fenómeno para la disciplina especialmente importantes, pero sí lo son muchísimo para las personas, ¿no? Viven o sienten vivir un momento que parece único, ¿no? Hablemos de esto, de cómo a través de este tipo de fenómenos las personas también pueden hacer este ejercicio de mirar al cielo y acercarse también a una disciplina, a una ciencia como la astronomía. Bueno, en realidad estos fenómenos, que vamos a tener otro más, en el 14, el próximo lunes, ocurren con muy poca frecuencia en un lugar. Fíjate que el próximo eclipse de la Araucanía, me soplaba un amigo, va a ser el 30 de mayo del año 2413, en 393 años. Entonces, obviamente, este es el eclipse para toda la vida y para las próximas 5 generaciones en la Araucanía. No van a tener otro eclipse total de sol. Entonces, por ser fenómenos muy inusuales, bueno, la gente tiene una avidez. Claro, una puesta de sol puede ser preciosa, es muy bonita, pero puesta de sol hay todos los días. Entonces no tiene tanto valor en el mercado. Uy, vamos a tener hoy día una puesta de sol. No, todos los días hay una. Pero eclipse hay muy poquito. Y en realidad la franja en que se eclipsa, mira, la sombra de la luna se va a proyectar sobre la Tierra. Pero esa sombra es un círculo que tiene un tamaño como de 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y esa sombra se mueve. Bueno, se mueve con la luna, naturalmente, si es la sombra que produce la luna, ¿qué duda cabe? La luna se mueve a una velocidad que relativa a la Tierra es como de 2.400 kilómetros por hora. Entonces esa sombra va a venir caminando por el Océano Pacífico y va a cruzar Chile, boom, de un solo suácate. Imagínate, Chile no tiene más de 150 kilómetros. La velocidad 2.400 kilómetros por hora. Si lo expresamos en kilómetros por minuto, dividiendo por 60, nos queda 40 kilómetros por minuto. Es decir, en un minuto está acá, al minuto siguiente está 40 kilómetros más allá, y bueno, en 4 minutos va a cruzar Chile entero. No nos da más el ancho del país. Entonces, en ese barrido, barre un pedazo, es como pintar con una brocha más o menos angosta, y uno barre el ancho de la brocha. La brocha aquí es de 80 kilómetros. Mira, a 40 kilómetros por hora, si uno está parado justo, y va a pasar por el centro de la sombra, llega la sombra un minuto más tarde, uno está justo en el centro de la sombra, y un minuto más tarde ya la sombra pasó. Es decir, el eclipse dura 2 minutos. Eso le iba a preguntar. Entonces, 2 minutos nada más. 2 minutos si uno cruza ese círculo justo por la mitad. Si uno está un poquito corrido para arriba, un poquito corrido para abajo del centro del círculo, va a durar un poquito menos, porque uno lo va a cortar por una cuerda que va a ser un poquito más angosta, ¿te fijas? Sí. Entonces, desde Temuco,
En Temuco pasa el borde. En Temuco pasa el borde de la sombra. Entonces, en la parte norte de Temuco, a lo mejor el eclipse dura 5 segundos. Ya. En la parte central ya de Temuco hacia abajo, ¿cómo se llama? En Padre de las Casas, el eclipse ya dura como 1 minuto. Y de ahí hasta el eje por donde pasa el centro de la sombra es Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, la ciudad de Villarrica, Pucón, pasa un pelito al sur de Pucón, pero ese pelito son 5 kilómetros, y de ahí sigue hacia la Argentina. En ese eje dura 2 minutos con 9 segundos. En Pucón dura 2 minutos 8 segundos, porque Pucón no está exactamente en la línea. Sí. La línea en realidad pasa como en diagonal entre Villarrica y Pucón creo que hay un poblado ahí que no recuerdo ni el nombre. Sí. Creo que hay como un hotel ahí, va a pasar exactamente por ahí. Pero bueno, uno puede estar 20 kilómetros al norte o 20 kilómetros al sur y es prácticamente lo mismo. Sí. Ahora, cuando uno ya llega para abajo a San José de la Mariquina, en San José de la Mariquina, por ahí está el borde de la sombra. La gente de Valdivia va a tener un 99% de oscuridad, pero con ese 1% todavía uno recibe mucha luz. Sí. Yo les recomiendo a los valdivianos, porque se han estado portando mal últimamente, sí, que agarren algún medio y pidan permiso si es necesario y vayan por lo menos hasta la Anco o hasta Loncoche, donde ahí van a poder disfrutar del eclipse total de sol. Sí. Bueno, ahora, sí. No, usted lo decía muy bien, profesora. Yo no sé cuántas de las personas que están escuchando o viendo han estado alguna vez en un eclipse de sol, yo por lo menos nunca. Y uno se hace muchas preguntas. Tuve la oportunidad de conversar hace poquito con gente que había estado en el eclipse de sol en la región de Coquimbo. Y me contaban que no solamente era el fenómeno de mirar al cielo, sino que aquí en la Tierra pasaban muchas cosas. En términos de temperatura, de comportamiento de los animales, de las aves, en fin. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, mira, pasan muchas cosas. Yo afortunadamente estuve en el eclipse de La Serena, y claro, uno veía las gaviotas que estaban en el borde del estadio, y las gaviotas empezaron a volar para todas partes. Las gaviotas no entendían nada de lo que pasaba. Porque además hay una cosa que es muy bonita, fíjate. Nosotros tenemos en nuestros ojos 2 detectores. Uno se llaman los conos y otros son los bastones. Los conos son mucho menos sensibles y que son los que usamos en el día. Y los conos tienen capacidad de ver colores. Pero cuando baja el nivel de luz, los conos empiezan ya a hacer agua. Y el ojo despierta a los bastones que están durmiendo, los despierta secretando un líquido que se llama púrpura retiniana. Y cuando los bastones despiertan, los bastones son mucho más sensibles, pero nos dan una visión solo en blanco y negro. Ahora, esa transición todos los días la hacemos si estamos en el campo, en alguna parte, lentamente. La luz va bajando, 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 los bastones se van preparando, los conos se van a dormir, pero en el eclipse, de repente se apaga todo y es como entrar a un túnel. Cuando uno entra a un túnel, uno va con los conos bien prendidos y en el túnel los conos no sirven para nada y uno no ve nada. Uno los primeros 100, 200, 500 metros en el túnel uno no ve ni medio. Sí. Y ahí el ojo rápidamente empieza a secretar la púrpura retiniana, despierta a los bastones y ya cuando uno ha caminado 1 kilómetro, 2 kilómetros dentro del túnel, ya uno empieza a ver. Incluso uno prende las luces del auto y con las luces del auto uno igual ve muy poquito al comienzo, porque los ojos, bueno, la sensación del eclipse es como entrar a un túnel, porque uno le apagan la luz pero el ojo no está preparado y uno empieza a ver en blanco y negro. Yo tuve la sensación que yo veía como con colores sepia. Me pareció que todo se ponía como lila o violeta
Entonces era una sensación de colores rarísima. Además, baja la temperatura como 5 grados, uno se sobrecoge del efecto. Si me están apagando el sol, claro, uno sabe que la luna está metiendo aire, pero igual, digamos, a nivel de piel, el animal que uno lleva adentro, uno dice, chuta, se está apagando el sol y baja la temperatura y se levanta viento. Entonces ya parece el fin del mundo. Yo ya veía llegar a un Sata que me decía, José, te llegó tu hora, ¿no? Y entonces a uno se le paran los pelos de los brazos. Sí. Bueno, yo no tengo mucho pelo en la cabeza, así que, pero los pelos de los brazos se pone carne gallina. Es una sensación. Uno el eclipse, aparte de verlo, en realidad uno lo siente, uno lo percibe con el cuerpo entero. Y uno además, claro, sí, tiene animales cerca, los animales quedan totalmente despistados. Las aves se van a dormir porque se piensan que se acabó el día. Y el del próximo lunes va a ser a la 1 de la tarde con 2 minutos. La luna se mueve lentamente, se demora 1 hora y cuarto entre que empieza a tapar al sol hasta que lo tapa completamente. Es decir, ya 11:45, con estos lentes especiales para eclipse, que es la única manera en que uno puede ver el sol, uno se pone estos lentes especiales para eclipse y uno empieza a ver cómo el sol le falta un mordisco cada vez más grande. 1 hora y cuarto. Después 2 minutos de oscuridad total y ahí uno ya se saca los lentes y uno puede ver la corona solar y uno puede ver estrellas. Creo que se van a ver 4 planetas, Júpiter, Saturno, Marte y Mercurio. Los 4 planetas se van a ver ahí durante el eclipse. Se van a ver algunas estrellas brillantes. Dependiendo, desgraciadamente, si uno quisiera ver muchas estrellas, yo les recomiendo a algunos, si uno se pone un antifaz o se mete en una pieza oscura durante toda la previa del eclipse y uno se adapta a la oscuridad y cuando justo ya se produce la oscuridad, ahí a uno le dicen, ya, ahora sal, uno con los ojos adaptados, uno vería un cielo pero lleno de estrellas. Ya. Uno en los 2 minutos del eclipse no ve un cielo lleno de estrellas, no porque las estrellas no estén ahí, sino que el instrumento con el cual uno mira, que son sus propios ojos, no alcanza. Mira, está calibrado de otra manera. Yo siempre le digo a la gente que quiere apreciar el cielo, sobre todo el cielo del invierno, que es precioso. Si tú vas ahí, bueno, en la zona esta de la Araucanía, en Lonquimay, en Panguipulli, si salen fuera y están media hora afuera, el ojo se demora como 20 minutos en alcanzar el óptimo de rendimiento, de adaptación a la oscuridad. Y tan pronto como uno se mete con una luz muy intensa, la púrpura retiniana es fotosensible, se disuelve. La púrpura retiniana le salva la vida a los bastones, sí. Porque si hay mucha luz, los bastones se volverían locos, pero los bastones se van a dormir cuando la púrpura retiniana desaparece. Y la púrpura retiniana, tan pronto uno recibe un choque de luz, y por eso cuando uno está de noche, un auto en sentido contrario te encandila porque te rompe la púrpura retiniana en el ojo y te deja como enceguecido. Bueno, uno si quisiera ver estrella, uno se podría poner una máscara, no ver la previa, no ver cuando el sol se va achicando, y cuando está oscuro ahí uno se saca la máscara y vería la Vía Láctea, vería todo por 2 minutos y después ya sale la luz y se va todo. Pero es un fenómeno muy lindo y se repite. Además, mira, lo otro que me preguntan muchas veces, un símil que yo he encontrado que me parece que, mira, el eclipse raya una zona del globo terráqueo que es como la 400ª parte del globo entero. Y que es como si yo tuviera una pared, pero una pared grande de 10 metros por 5 de alto, pero tengo una brocha de 5 centímetros. Entonces yo pego un brochazo aquí, pintémoslo con luz azul para que sea el color institucional, pego 2 brochazos al año. En uno pego un brochazo aquí, en otro pego un brochazo allá, en otro tiro un brochazo por acá. Y más o menos en unos 400 años yo voy a pintar la pared completa de azul. Me demoro 400 años en pintarla completa. Y si hay hormigas en la pared, que a una hormiga en particular le llegue un brochazo, la probabilidad es bastante baja. Y que se vuelva a repetir, y si yo siempre sigo tirando brochazos,
voy a pasar en promedio 2 veces por el mismo punto como cada 300 o 400 años. De eso estamos Mira, hablando. los santiaguinos, yo que ya llevo bastante tiempo en este planeta, yo vivía en Parral, tenía 10 años, y el 12 de octubre de 1958 hubo un eclipse que pasó por Santiago, el sur de Santiago, hasta Rancagua, y entró entre Santiago, entre Valparaíso y San Antonio. Ese eclipse es del 12 de octubre del 58. Y en mayo del año 2064, es decir, en 44 años más, se va a repetir un eclipse por ahí mismo. Es decir, con una diferencia de 106 años, se repite el eclipse del 58. Es un periodo bastante corto. Para lo que, en general, claro. Como le digo, en la Araucanía viene otro en 393 años. 390 años es más típico de la frecuencia con que te agarran dos eclipses, pero son cuestiones aleatorias. En un lugar pueden producirse dos eclipses con un periodo de 10 años. Bueno, tenemos al profesor José Massa, lo estábamos escuchando con mucha atención en esta suerte de clase. Está dando vueltas y uno le tira otro brochazo por allá, algunos brochazos caen en el hemisferio norte, siempre los brochazos van desde el oeste hacia el este. En Chile todos los eclipses entran por el Océano Pacífico y cruzan y se van hacia la Argentina. Nuestro eclipse lo vemos nosotros primero y después los eclipses. Este eclipse, de hecho, el desarrollo, este eclipse va a ocurrir al mediodía exacto en una localidad argentina que está entre la cordillera con Chile y el Océano Atlántico. El eclipse ocurre más o menos en toda la región a la 1:02, pero el mediodía verdadero en Chile, por la hora que usamos, es a la 1:42. Es decir, todavía faltan 40 minutos para que el sol llegue al meridiano. Bueno, los que sí les va a tocar el sol en el meridiano va a ser los argentinos en este eclipse. Y creo que el eclipse ahí dura como 2 o 3 segundos más, porque el óptimo es cuando justo el eclipse ocurre al mediodía. Profesor. Y bueno, y el eclipse continúa por el Atlántico hasta que llega al océano, a África. En la costa del África ahí ya muere. Sí. Bueno, una de las cosas que han pasado durante este año, dentro de las buenas que han pasado, porque han pasado hartas cosas malas, es que pienso que todos tenemos mucho más clara la importancia de la ciencia, ¿no? Y gracias a la ciencia, profesor, usted nos puede enseñar con tanta claridad esto que sabemos, pero en la época en la que se forjó la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la ciencia no nos había podido enseñar todavía esto que ya sabemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que han aparecido en estos días es que este eclipse también es una oportunidad para conocer cuál era o cuál es, ¿no? La cosmovisión de los pueblos originarios y muy en particular del pueblo mapuche y su mirada respecto a este tipo de fenómenos. Usted como científico, como astrónomo, ¿qué reflexión podría hacer sobre eso? ¿O qué comentario podría hacer sobre eso? Bueno, mira, yo hice un comentario, de repente soy muy deslenguado y uno sabe que tiene que ser cuidadoso cuando las cosas corresponde ser cuidadoso. A mí me parece muy, muy interesante, muy interesante. Mira, yo he enseñado en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería, por 40 años he enseñado historia de la astronomía. Y hablo de los albores de la historia de la astronomía en Egipto, en Babilonia, cómo los babilonios se dedicaron a observar sistemáticamente la luna, el sol, cómo inventaron la escritura, anotaron en tablillas en Babilonia. Tuvieron siglos. Incluso hay algunas tiradas de 600 años de observaciones sistemáticas del sol, la luna y los planetas. Con esas observaciones se fue aprendiendo exactamente el curso. Hay ciertas periodicidades. La órbita de la luna y la órbita del sol no coinciden. Están a 5 grados. Son muy cercanas, pero no coinciden. Si coincidieran totalmente, habría eclipses todos los meses. Pero la órbita de la luna
hace como el cabeceo de un trompo en torno de la eclíptica, y eso lo hacen 18 años y fracción. Resulta que cada 18 años se repiten los eclipses, pero son 18 años y un tercio. Hay un tercio de día. Entonces, el eclipse de la Araucanía, en 18 años más, va a volver a ocurrir, pero va a ocurrir 120 grados corridos. No sé, mira, estoy con la cabeza más o menos, no sé si corridos para el lado del África o para el lado del Océano Pacífico. Y después, en otros 18 más, va a volver a correrse 120 grados, y recién en 54 años más se repite más o menos el mismo eclipse, más o menos en el mismo lugar, pero eso de más o menos no es exacto. Entonces, a lo mejor este eclipse de la Araucanía en 54 años más le pega, no sé, pues a Copiapó. Pero ese periodo que se llama de los Saros lo vieron empíricamente los babilonios. Bueno, a mí toda la cuestión que tenga que ver cómo fue la visión de los griegos, cómo pusieron a Júpiter, el dios supremo, como el nombre de un planeta, y Marte, el dios de la guerra, etcétera, me parece fascinante. Pero hoy día sabemos, y requete contra sabemos, que Júpiter es un planeta grande, gaseoso, y que no es el dios el jefe de los dioses. Sí. Ahora, de repente, a mí me preguntan por cómo yo debo reconocer con bastante pesar que no conozco mucho mejor lo que hicieron en Babilonia, en Egipto y en Grecia, que lo que hicieron los mapuches en Chile hace 1000 años. Yo no conozco casi nada de la cosmovisión mapuche. Tampoco conozco de la cosmovisión de los aymaras o de los incas o la cosmovisión de los mayas. Pero lo que yo sí creo, y es ahí donde hay una cuestión que puede sonar incluso políticamente incorrecta, la cosmovisión de los mapuches, por interesante que es, que a mí me encantaría conocerla, se puede poner vis a vis con lo que hicieron los griegos hace 2000 años. Se puede comparar con la cosmovisión que tuvieron los mayas. Pero los seres humanos de hoy, mapuche y no mapuche, saben que el universo empezó en el Big Bang, que el Sol es una estrella, que las estrellas son grandes bloques gaseosos, etc. La cosmovisión mapuche es la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Pero hoy día un mapuche que vaya a la escuela, porque una niña el otro día me decía, pero para nosotros, yo soy mapuche, para nosotros es un presagio de mal augurio. Yo decía, mira, el Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Y al Sol le importa un maní que ustedes durante 2 minutos se vayan a quedar sin luz. El Sol todos los días está radiando y radiando y no está preocupado de decir, hoy día tenemos un eclipse en la Araucanía. Claro. El Sol está allá lejos, y la Luna está 400 veces más cerca. Sí. Y tampoco está preocupado de que nos vaya a pasar algo malo. Entonces, claro, el Sol del eclipse no existe. El Sol es siempre el mismo. Cuando yo me meto debajo de la sombra de un árbol, no puedo decir, eclipsé el Sol. Y no, pues estoy a la sombra de un árbol. Aquí nos vamos a poner a la sombra de la Luna. La Luna está, si la Luna estuviera a 1 metro de nosotros, el Sol está a 400 metros de nosotros. Y el Sol está radiando para todas partes y le importa, pero un pepino, que la Luna en su vuelta alrededor de la Tierra de repente proyecte la sombra sobre el planeta Tierra. Sí. Ahora, la sombra es tan pequeñita, la sombra es de 80 kilómetros, baja la temperatura en ese sector durante los 2 minutos del eclipse, pero después esta sombra sigue para allá y es como que bajara la temperatura por efecto de una nube, por efecto de una tormenta, etcétera, etcétera. Entonces no tiene ni una trascendencia. Cuando yo le decía a esta chica mapuche, si tú ves una tormenta eléctrica, tenle miedo, porque si te cae un rayo, el rayo te va a matar. Tenerle miedo a una tormenta eléctrica y tenerle mucha preocupación no es
que no, porque yo creo que los espíritus del más allá vienen para el más acá. No, una tormenta eléctrica es una preocupación real. Ocurre muy poco habitualmente, pero una tormenta eléctrica, si un rayo le cae a un árbol, hay árboles enormes que se han partido en dos por la caída de un rayo. Sí. Pero el eclipse es un fenómeno precioso que es como la puesta de sol. Cuando la Tierra gira y ya no nos permite ver el sol y entonces el sol se sumerge bajo el horizonte de lo que nosotros vemos, en el fondo la Tierra nos está eclipsando el sol. Y eso ocurre todos los días. Sí. Entonces, cuando me complica a mí, porque me dice, bueno, pero es que la cosmovisión mapuche y la visión del no sé, pues del hombre moderno. Bueno, pero entonces, y los mapuches vienen de la Edad Media y se quedaron congelados en el tiempo. Sí. No aprendieron a pensar. Yo creo que no. Ellos tienen tenían ancestralmente una manera de ver las cosas y tenían ciertos ritos que a lo mejor los han seguido manteniendo. Pero si uno, mira, cuestiones como pasar por debajo de una escalera, ¿realmente hay algún estudio que te demuestre que si pasas por debajo de una escalera eso te produce un accidente? Sí. Claro, si te tropezáis con la escalera y te vais, mira, en la avenida Mata un señor por no mirar el suelo se cayó un hoyo y se murió. A lo mejor había pasado por debajo de una escalera, no sé qué es lo que ocasionó ese accidente. Pero, o que se te cruce un gato negro, o que pase no sé qué. La gente siempre quiere echarle la culpa a algo de las cosas que él mismo no pudo evitar. Bueno, yo me caí porque justo pasé bajo una escalera. No, te caíste porque no miraste el suelo. Profesor. No sé. Entonces, a mí me complica cuando se eleva a categoría del espíritu o como que fuera otra sabiduría. La ignorancia no es otra sabiduría. La ignorancia es ignorancia. Sí. Los mapuches no tienen idea a qué distancia está el sol. Los mapuches no tienen idea a qué distancia está la luna. Los mapuches no tienen idea qué es el sol. No conocen la órbita de la luna, no conocen la órbita de la Tierra. Y con todo respeto y con mucho cariño, eso que es ignorancia no se puede poner como sabiduría. Bueno, incluso yo una vez tuve una discusión bien interesante con una gran persona que es José Bengoa, que me decía, pero usted no puede mirar en menos la sabiduría de los pueblos ancestrales que sembraban, no sé, con luna creciente y que cosechan con luna no sé cuánto. Yo le he dicho, bueno, y antes también sacrificaban niños y vamos a seguir sacrificando niños para que las cosechas sean mejores. No porque una cuestión sea una tradición ancestral va a ser una verdad. Hay estupideces ancestrales. Sí. Y se mosqueó mucho conmigo y me dejó de hablar. Estábamos en un foro, en una radio, y se quedó bien mosqueado. Pero yo le decía, bajemos la pelota a tierra. Si tú quieres, le dije, sembremos, dividamos en 4 un pedazo, sembramos con luna en cuarto creciente, con luna llena, con luna... Y vamos a ver si hay alguna diferencia. Y yo te garantizo que no va a haber ninguna. Ahora, si los campesinos les gusta sembrar con... Mira, el otro día una mapuche, una señora muy interesante, decía que para ellos la luna nueva era un renacer y entonces las mapuches se pintaban y se ponían bonitas porque para ellas ese día del mes era muy importante. Bueno, yo no le voy a decir nunca a la señora esta que no se ponga bonita y que se vista bien y que se arregle. Está muy bien, pero se puede arreglar cualquier día y daría lo mismo. Pero mira, muchos de los ritos y muchas de las religiones, en realidad eso ya entra casi dentro de una visión religiosa del mundo. Las religiones, por ejemplo, en la misma religión católica, todo el mundo sabe que Cristo no nació el 25 de diciembre, porque todo indica que nació más bien en mayo. El 25 de diciembre en Roma empezaron a celebrar a Cristo porque era como el festival de Río, el carnaval de Río. Todos los centuriones andaban medio copeteados porque era el momento del solsticio de invierno. Y cuando el sol empezaba a devolverse, todos hacían una tremenda fiesta. Y entonces en el año 325, en el Concilio de Nicea, se determina que Cristo nació el 25 de diciembre y que se lo celebrará siempre el 25 de diciembre. Pero es una construcción. Sabemos que eso es mentira. Pero la gente, ahora, da lo mismo si alguien
es católico y quiere celebrar el nacimiento de Cristo, da lo mismo que lo celebre el 25 de diciembre como en cualquier otro día del año. Pero eso, una construcción, por muy ancestral que sea, no se convierte en una verdad por el hecho de que uno la haya adoptado. Sí. Bueno. Pero uno se mete en las patas de los caballos porque la gente no quiere escuchar. Y entonces, bueno, si escuchan esta conversación que estamos teniendo, más de alguien va a decir que soy xenófobo, que miro en menos. No, me parece, Chile tiene una deuda enorme con los mapuches, enorme. Los hemos querido como enjaular, los hemos querido meter en un zoológico. El mapuche es un hombre y una mujer tan válida como tú, como yo, como cualquiera. A mí me da lo mismo que una persona tenga un apellido con 14 letras en alemán o que tenga un apellido mapuche. Pero a los mapuches tenemos que darle la posibilidad de que aprendan, de que estudien, de que se llenen la cabeza de sueños. Me encantaría una chica mapuche que se apuntara a ir a la NASA y que fuera la próxima tripulante que fuera a Marte. Eso me parecería maravilloso. ¿Por qué no? Una niña mapuche de 10, 12 años es tan inteligente como una niña norteamericana o como una niña alemana. Pero tenemos que cultivar esa planta, tenemos que regarla, tenemos que fertilizarla. Yo siempre digo, el cerebro de todos los chilenos es el material más valioso que tiene este país. Pero en el cerebro de todos los chilenos, obviamente estoy incluyendo en primer lugar a los primeros que llegaron a esta tierra, que son ellos. Los mapuches llegaron aquí hace como 10.000 años. En cambio, con Pedro de Valdivia llegamos muchos otros. Bueno, yo llegué, mis padres llegaron aquí el año 39, así que yo soy de los más recién llegados. Ahora, yo venía así como proyecto, yo no venía hecho ya, yo nací aquí, pero no tengo ni siquiera, yo soy la primera generación de chilenos de mi familia, pero todos estamos aquí, todos estamos en este barco y tenemos, pero elevar a categoría el espíritu, tradición o compararlas con conocimiento. No, está claro. El conocimiento son verdades que se construyen con la experiencia y con las creencias. Yo puedo creer cualquier cosa y si hay una creencia compartida entre muchos, eso lo podemos llamar una religión, una tradición, etcétera. Pero yo no puedo decir que una creencia sea una forma de conocimiento. Sí, profesor. Bueno, qué ganas de seguir conversando mucho más rato, pero bueno, usted sabe cómo son los tiempos de la radio. De hecho, creo que nos excedimos un poquito en relación a al tiempo que le dedicamos habitualmente a esta, que es la principal entrevista del noticiario de la mañana, pero bien ha valido la pena. Le quiero agradecer en nombre de todos nuestros auditores y auditoras por lo que nos enseñó, por sus reflexiones. También es súper interesante esto de que pongamos esas cosas aparentemente políticamente correctas en cuestión. Creo que de eso se trata también el trabajo científico y el rol de medios de comunicación públicos como este. Así es que muchas gracias, profesor, como siempre, que esté muy bien. Cuide la voz, tome harto té, para que aguante hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Este lunes voy a darle vacaciones a mis cuerdas vocales. Me voy a ir a la playa solo y así no voy a hablar con nadie durante una semana. Ya, profesor. Bueno, un placer haber conversado contigo hoy día, esta mañana. Gracias, profesor, igualmente. Ahí estaba el profesor José Massa contándonos su mirada sobre el eclipse, que va a ser el próximo lunes. Nosotros vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.